amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de su podcast, El secreto de la vida. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco escabroso y son experiencias paranormales, tanto que hemos vivido Lich y yo, como experiencias Que que nos nos han han platicado. contado o Ujú. que hemos visto por ahí. Pero sean amables, por favor, porque Sí, todo con son amor. historias que, que mucha gente puede ser que sea un poco Como escéptica. como Ujú. escéptica, un poco escéptica y que no le cueste creer en esto, pero las personas que han o que hemos vivido este tipo de experiencias paranormales sabemos que son cosas complicadas a contar porque Ujú. luego la gente te puede juzgar o ese tipo de cosas, pero aquí en este podcast es un espacio seguro Si no donde juzgamos. cualquiera puede contar lo que sea, entonces sí, déjenos en los comentarios y pues empezamos. Voy a empezar yo contando una historia personal que me pasó. Verídica. Sí, esto es 100% real. Y yo creo que es la historia que más, de la que más soy consciente porque literalmente yo en este momento que la viví yo tendría como 15, 16 años o algo así. O sea, yo ya era más consciente, pues sí, y literalmente recuerdo más vívidamente todas y cada una de las cosas que sucedieron. Bueno, esto sucede en un hospital. Tenían que operar a mi hermano. Mi hermano es menor que yo eh, y lo iban a operar un fin de semana. Para esto, pues, un poco de contexto, mis papás siempre se dedicaron al rubro de la salud. Entonces los dos trabajaban en el mismo hospital y, y pues entre compañeros se hacen favores y iban a operar a mi hermano, pero tenía que ser un sábado o domingo, que era cuando no había tanta gente y el quirófano estaba desocupado. Entonces, pues ya, llegamos nosotros al hospital a las, creo que como 5 o 6 de la mañana, meten a mi hermano, lo preparan, y mi mamá entra con ellos, entra con el doctor para ser como de instrumentista, algo así. Y pues yo estaba esperando afuera, en una como salita de espera que hay afuera del quirófano, y estaba yo sola porque pues era muy temprano. Eh, de repente, pues mi papá ese día trabajaba. Sí, cabe destacar que mis dos padres están ahí, pero mi mamá estaba adentro con mi hermano y mi papá ese día trabajaba. Entonces ahí me dejó sola. Y a esa hora pues solamente estaba programado mi hermano, por lo que comenté anteriormente que era como tipo un favor entre compañeros. Ujú. Entonces, eh, pues ya ahí yo llevaba esperando, ¿qué serán? Como 2 horas, 2, 3 horas. Y en eso sale el cirujano, o sea, literal estaba vestido con todo el quirúrgico, el gorro, los guantes, La la bata. bata, todo lo que usan pues, los cirujanos. Y sale y me dice, hola, ¿tú vienes con el paciente Miguel? Sí, 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 vengo con él. Y me dice, ah, está muy bien. Ya solo estamos esperando que despierte de la anestesia, pero todo salió muy bien. Y le digo, ah, sí, muchas gracias. Saliendo del quirófano, estaba como un pasillito así, y luego estaba la sala de espera y había como unas sillitas. Entonces, en lo que me está diciendo eso, yo agarro el celular para mandarle un mensaje a mi papá y como que dije, como cuánto se va a tardar. Entonces volteo, levanto la vista otra vez y el doctor ya no estaba. Las puertas del quirófano eran como esas, que se mueven como así. Sí, que son como. Sí, que tienen dos puertas y se abren así. Es que no sabemos. No sabemos el nombre, pero son de esas. Entonces, pues ya yo dije, pues se vuelve a meter o se fue por este pasillito que les comento que está así. No se me hizo raro. Literal pasan como 2 minutos, 2, 3 minutos, y sale un amigo de mi papá que también estaba dentro de la cirugía, apoyando al doctor, y me dice, oye, tu hermano ya va a salir, salió todo muy bien, ya solo estamos esperando que despierte él de la cirugía.
Y yo le digo, ah, sí, sí, el doctor ya vino a avisarme. Y me dice, ¿cómo? ¿Cuál doctor? Y le digo, pues el cirujano, me imagino, porque pues salió y me dijo todo lo que me está diciendo. Y, y el amigo de mi papá se me queda viendo y me dice como, o sea, como que se rió y me dice como, ah, sí, está bien. Pues el cirujano no ha salido, pero, Entonces, ¿y cómo era? Y le dije como, no, pues así y así. Y se me queda viendo y me dice, ¿segura? Y le digo, sí. Y como que pensó que estaba bromeando, porque esta persona es muy bromista y yo suelo ser muy bromista también, entonces como que dijo, bueno, estamos está bien, jugando. mija, ya le avisó a su papá. Y le digo, sí, sí, ya le avisé. Dijo que ahorita que mi hermano despertara, que le hablara para venir a verlo y todo. Ujú. Y me dice, ah, bueno, perfecto, total. Así queda, ya nos vamos para la casa, todo muy bien. Y en eso le digo, pues platicando de cómo fue la cirugía y todo, le digo a mi hermano. Y el doctor muy buena onda, ¿verdad? Muy como, Amable. muy amable. Y mi hermano me dice, pues la verdad yo no lo vi. Y mi mamá me dice, pues la verdad era muy serio. Era un doctor serio. Dice, a mí nunca me había tocado trabajar con él, pero sí es un poco serio. Y le digo, sí. Le digo, era el doctor así, y así, y lo empiezo a describir físicamente. Y para esto mi mamá se queda como súper impactada y me dice, no, era todo lo contrario a lo que tú me acabas de describir. O sea, yo lo vi, era una persona un poco mayor, que serían como 50 60 años, alto, delgado, pues muy blanco y sí se veía incluso como, pues como cansado, o sea, se veía Es la vida. ya que le pesaban un poco los años, o sea, demacrado, vaya. Sí se veía demacrado, pero yo dije como, pues es que Se entiende. los cirujanos, pues a esta hora a lo mejor ya tuvo muchas cirugías, no sé. Y yo le dije a mamá, pues sí, o sea, pues ese era, bueno, él salió y me avisó. Y mamá me dice, es que no pudo haber salido él porque en todo momento estuvo ahí con nosotros. Y de hecho después tuvo una emergencia y se tuvo que ir, pero para las emergencias salen por otra puerta. Entonces, pues no hay manera de que lo hayas podido ver. Y yo dije como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y me dijo, ¿Qué me sí, y estás aparte diciendo? era todo lo contrario. O sea, mamá me decía que era una persona, pues no tan alta, era una persona, morena, de una corpulencia un poco más fuerte, nada que ver con la persona que yo vi. Ujú. Y en ese entonces mi papá estaba dentro de, digamos, del sindicato del hospital. Entonces tenía que hacer como un reporte de todas las defunciones mensuales que había y yo le ayudaba. Entonces, en eso eh, estaba yo ayudándole y no sé qué, con la foto y bla, bla, bla. Y en eso le digo, ay, cabe destacar que yo solo le ayudaba a pasar la información. En ese entonces yo no sabía como tal que era Eran lo de que estaba, ajá, ajá, que eran como tal de muertos. funciones. O sea, Ujú. yo solo pasaba la información, no me fijaba mucho. Y en eso le digo, ay, pa, mira, aquí está el doctor pues que operó a mi hermano, o que salió y me avisó que mi hermano había Estaba tenido bien. la cirugía y que estaba bien y que iba a despertar. Y me dice, ah, sí, ¿cuál es? Y le digo, es él. Y mi papá se queda súper impactado y me dice, no estés jugando con eso. Tú sabes que yo no te creo eso. No, no te creo eso. Le digo, ¿de verdad es él? Y me Yo dice, sí. no pudo haber sido él, hija. O sea, de verdad, él no pudo haber sido. Le digo, ¿por qué no? ¿No trabajas en el hija? No te cae bien. Y me dice, no, pues es que ese doctor falleció justo, o sea, la operación de mi hermano fue creo que un sábado y ese doctor falleció como el lunes o martes de esa misma semana. Ujú. Entonces, Mm. sí dije como, ¿qué? Y me dijo, sí, o sea, ¿segura que lo viste a él? Y yo, es que sí. Y esta persona, este doctor, falleció dentro del mismo hospital. Y tiempo después, Híjole. después de eso ya, este, mi papá sí me comentó que ya me creía porque varios de sus compañeros habían visto al mismo doctor Uy. por el mismo pasillo. O sea, de que O sea, ¿y se pasaba, murió en ese pasillo o cómo? se murió en los baños de por ahí, se murió en los baños de por ahí. Entonces, literal, o sea, Ujú.
esa es una de las experiencias paranormales que más me marcó porque pues yo tenía, repito, como 16 17 años y todo lo tengo vívido y cuando mi papá me dice esto y cuando veo, porque también luego vi en las noticias, porque yo dije, a ver, y busqué el nombre de la persona y todo, y sí, efectivamente había fallecido, y dije como, no inventes, o sea, ¿De qué me están literalmente hablando? hablé con un muerto y yo ni cuenta. Y ¿Y te dio miedo en el momento? ¿O sentiste no, algo no, cuando en te el estaban... momento claro que yo no tuve nada de miedo, o sea, en el momento fue como, gracias, qué amable que viene. Muchas gracias por la Que información. es tan rápido sale, yo dije Qué igual y eficiencia. como son compañeros de mis papás, pues Mm, tuvieron como esa delicadeza de venir a avisarme, ujú, pero pues no, o sea, ujú, no, no fue así. Y pues la operación de mi hermano fue muy fácil, sin complicaciones ni nada, ujú. pero, pero sí luego hubo como un rumor en el hospital, luego me platicó mi papá que sí las personas a veces que se las veían muy mal o que entraban a quirófano y tenían como, pues sí, tenían operaciones complicadas, Ujú. que en su como delirio o esta parte que estaban como dormidos por la anestesia, sí llegaron a ver también a ese doctor y que el doctor les decía que iban a estar bien. Y sí Eh, estaban bien. sí, y este doctor, Qué importante. eh, era, no recuerdo si era anestesiólogo Ujú, o era cirujano, ujú, pero pues varias personas, después de ese suceso que me pasó a mí, como que sí empezó ahí a correrse el rumor de que eso pasaba, o sea, que las personas veían a ese ujú, doctor y que luego de ver a ese doctor, como que en sueños ellos se sentían bien, se sentían tranquilos y los doctores que estaban llevando esa cirugía decían que después de eso como que el paciente primero entraba como, o sea, como en shock o sus niveles subían y bajaban y que de repente había como calma, o sea, ujú, sus niveles se equilibraban y les era más fácil continuar con la cirugía. ujú. Entonces, pues sí, eso Bueno, pero por lo es. menos los hacía sentir mejor. Sí, Digo, o sea, y eso y los tranquilizaba. creo que realmente sí ha pasado varias veces también en ese mismo hospital cuando mi mamá recién entró. Ujú, Había un lugar que a todos les daba mucho miedo ir, pero era el lugar donde dormían. Pero todos tenían mucho miedo de ir porque decían que se apareció una niña. Y mi mamá en ese entonces ya llevaba creo que 3 o 4 días sin dormir, ujú, que estaba ahí de guardia apoyando a sus compañeros y en eso mi mamá estuvo trabajando mucho tiempo de noche y en ese entonces todavía apenas entraba, pero ya llevaba como 3 años. de noche. Sí, de noche. Ujú. Entonces, que le preguntó a sus compañeros, ¿y por qué nadie quiere irse a dormir? O qué, no, es que ahí se aparece una niña. Y mi mamá dijo como, no, pues no me importa. O sea, yo me siento muy cansada, Con su con permiso. permiso. Agarró su colchoncito, agarró una de esas sábanas Ujú. que les daban ahí para cobijarse y va y se acuesta. Y de repente dice que siente como que alguien se le acuesta al lado. Se le Uy, acuesta al no. lado, pero ella estaba tan cansada y dice que volteó y que sí vio como una niña entre dormida y despierta y que nomás le dijo, por favor, acomódate si quieres, pero no me descobijes porque tengo frío y quiero dormir. Y que ella, como que en ese momento que estaba tan Ujú. cansada, que no había dormido, que no había comido bien, como que dijo, pues quién sabe, a lo mejor es una niña de algún doctor o se Que escapó está jugando o lo que sea. sí, del área de pediatría o algo. Ujú. Y ya O después, sea, era una niña chiquita. pues sí, tendría como 3, 4 años. Ujú. Ya después cuando despierta, dice que, o sea, nadie de sus compañeros se iban ahí, despierta y le cuenta esto a sus compañeros. O creo que alguien entra a despertarla y que en la habitación hacía mucho frío. Entonces alguien entra a despertarla y ya, pues mi mamá se va, no sé Ujú. qué, y les cuenta a sus compañeros lo que pasó. Y hasta que lo está contando, como que es consciente de, pero ¿cómo que había un niño ahí? Exacto. Si O sea, era, ¿cómo llegó ahí? si era la madrugada. Entonces ahí fue cuando como que le empezó a dar un poco de miedo y empezó a Ujú. estresarse bastante y como a decir, o sea,
pues, ¿qué pasó Eso aquí? no era Y normal. todos sus compañeros le dijeron, de hecho, una persona que ya había visto a la misma niña, que fue esa persona por la que todos se asustaron, Ujú. que le dijo, ah, era una niña así, así, así. Y mamá dijo, sí, era esa niña, ¿la conoces? Y dijo, no, pero todos dicen que se aparece. Oh. Todos dicen que se aparece ahí, entonces la viste. Y mi mamá tampoco es muy miedosa, la verdad es que mi mamá no Ujú. es nada miedosa, entonces mi mamá dijo, bueno, pues con que deje dormir. Y ya después de eso ya realmente no la volví a ver. O sea, dice que sí, de repente sentía como que le jalaban la cobija, pero hasta ahí. O sea, nunca fue un tema que le preocupara o que le diera Ajá. miedo. Híjole, Y qué intenso. Y siguió pasando, o sea, nadie se volvió a dormir ahí, o si volvía a ver a la pues con niña, o los ah, nuevos que llegaban, siempre se dormían inocentes. ahí, pero luego decían que les pasaban cosas, o sea, que si hacía Sí. mucho frío, que les jalaban la cobija y toda esta cosa. Y sí, de hecho hay Ujú. un video que una conocida de mi mamá tenía, que en esa misma área, literal, las cámaras de seguridad captaron a una niña, o sea, una niña que estaba ahí en los pasillos y que el Ujú. vigilante se acerca y le habla y la niña desaparece. Pero ya es de noche, No o sea, manches. mm, voy a tratar de conseguir el video porque sí está ese video. Y sí se ve una niña, o sea, pues las cámaras de seguridad de entrada tienen Sí, muy pues, mala calidad, ajá. pero sí alcanzas a ver como el bultito de la niña, porque Ok. aparte el hospital tiene como estas luces que reaccionan al movimiento, Ujú. Se entonces se prende. prende la luz y Ay, entonces sí no. está Qué estrés. como creepy y es justo en el lugar donde mi mamá vio a la niña. Dormida tu Y mamá. sí, pero ya es muy bien sabido que esto sí Ujú. pasa. Y de historias paranormales, creo que de esa que comenté al principio es la que más tengo recuerdos porque también tengo otra, pero esa no, realmente yo no soy tan consciente porque yo era muy pequeña, yo tendría Ujú. como 2 años, 2 años y medio o 3. Ujú. Y esa, yo la recuerdo todo como si fuera un sueño. O Ujú. sea, de hecho sí, todavía tengo pesadillas con esa situación, con esas situaciones, pero para mí fue un mal sueño y ya. Pero los que la vivieron conmigo, que son mis tías, mi abuelita, mi Ujú. mamá, sí dicen que literalmente, o sea, sí pasó y O ellas sea, sí ajá. lo recuerdan muy vividamente. Yo, repito, tenía como 2, 3 años. A mi tía le regalan un muñeco. Ujú. Recuerdo era como un muñeco como así. Ujú. Sí, como así. Se llamaba Está. Toñito. Toñito se llamaba. Toñito. Y pues a mí me gustaba mucho jugar con él. Pero de repente fueron pasando los días y ya me daba miedo. O Ujú. sea, me cuentan que era una cosa de que yo lo veía y yo lo aventaba y yo no quería que estuviera ahí Ujú. o si estaba ahí yo lo escondía o lo volteaba y nadie entendía por ¿Por qué. qué? Y, y yo siempre pues tomaba mi siesta ahí en casa de mi abuelita. Ujú. Y cuando yo despertaba y el muñeco estaba cerca de mí, yo me ponía loca. O sea, yo como que no reconocía a nadie en mi familia, los golpeaba, o sea, me ponía Ujú. bastante agresiva y yo pues normalmente no era así, yo era Ay, una aparte, niña. pues una niña. Sí, o sea, yo Ajá. tenía 2, 3 años. Entonces, sí cuentan que sí me ponía como muy agresiva. Yo casi siempre dormía con mis tías, porque como repito, mis papás trabajaban casi todo el día y de Ujú. noche, entonces me cuidaban ellas. Y en una ocasión, Ujú. yo casi siempre para empezar tenía pesadillas, o sea, y el muñeco estaba ahí, o sea, no me decían, muchas veces no me decían que estaba ahí, sino que lo escondían detrás de cosas o guardado en cajones o así. O sea, para que tú no lo veas Ajá, específicamente. pero yo de todos modos, si estaba en la misma habitación, yo lo sentía. Y yo no podía dormir y yo tenía como mucha ansiedad, Ujú. desesperación y no me podía dormir hasta que lo sacaban. Entonces, una noche, eh, recuerdo que de eso aparte sí me acuerdo porque yo siempre, antojitos de medianoche. Entonces, antes de dormir siempre Ujú. o pedía agua o pedía manzana partida. Entonces ese día, pues mi tía muy lista, se llevó manzana, se llevó Mm. una tabla y un cuchillo. Y ahí estaba, pues sí, ahí Lista, me partió preparada. la fruta. Ajá. Entonces, ese día creo que yo estaba muy cansada,
no recuerdo, pues no recuerdo mucho, pero sí, yo creo que me dormí, no Ujú. sé. Y después de eso, mi tía, pues era su cuarto, yo creo que llevó, porque aparte este tal Tonito, este muñequillo, era como su favorito. O sea, mi tía lo quería mucho porque se lo regaló a una persona que ella apreciaba mucho. Y nadie más sentía eso que tú sentías con el muñeco? Mi tía, una de A la mis que se le... tías, No. una de mis tías sí, Ajá. no, a la que se lo dieron, no, No, ella estaba encantada. lo Mi amaba. otra tía. Ok. Entonces, me duermo con las dos, me duermo yo en medio. En la noche despierto Ujú. porque me da sed y empiezo, esto es parte de cosas que yo no tan así recuerdo, pero sí tengo como registradas, repito, como un mal sueño más que Ujú. como algo real, pero esto es algo que me repiten mucho y me han repetido mucho tanto mi abuelita como mis tías. Despierto yo llorando en la madrugada, como a Ujú. las 2:30, 3 de la mañana, y despierto diciendo, es que el muñeco te quiere matar, el muñeco te quiere matar, y trae un Válgame. cuchillo. Y entonces mi tía dice que ella también lo vio. O sea, la A la... dueña del muñeco no. La otra tía Ok, fue ok. la que me dice que ella también lo vio. O sea, que se paró y vio como una figurita que literal traía un cuchillo en la mano. Y era una figura muy pequeña. Y sabía que no era yo. Porque una, pues estaba más chiquita que el muñeco, Sí, digo, más más grande que el grande, muñeco. ajá. Y dos, pues me sentía al lado yo gritando y Sí, llorando que obviamente no eras venía a tú. matarla. Entonces ella salta y de un brinco prende la luz y literal el muñeco estaba en la cama. Para esto lo habían dejado como en el tocador, Ok, enfrente. ok. Sí, al lado de la manzana partida, me imagino con su De esta cuchillo. fruta. Entonces, pues sí, literal mi tía prende la luz, despierta a mi otra tía y yo en pánico llorando Claro. horriblemente. Y el muñeco estaba encima de la cama y al lado estaba el cuchillo. No manches. Entonces, pues Y qué yo, dijo? O sea, bueno, sí, yo sí. de ahí ya no quise, o sea, ya no quise ni dormir. Recuerdo que me llevaron al cuarto de mis abuelitos y me dormí con ellos. O sea, mis tías tampoco ni siquiera quisieron dormir ahí, se durmieron en la sala porque también estaban asustadas. Sí, no manches. La verdad es que yo no recuerdo ya qué pasó con ese muñeco. Me dicen que mi tía no se quería deshacer de él. Aún así, O sea, pero tu tía vio, o sea, vio que estaba en la vio al cama, muñeco en la cama vio que con el estaba cuchillo. eso, y O aún no sea, sí. eso sí lo vio. Ay, no. Pero ella no cree en eso, es muy escéptica y ella decía que, pues, que nosotros lo dejamos ahí y el cuchillo también y que seguro yo por eso tuve esas pesadillas. Pero mi otra tía dice literalmente, O sea, no, no pasó. yo dejé aquí las cosas Ujú. y el muñeco luego vinieron, lo pusieron al ladito, pero, o sea, yo también porque despertaría así, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues como que mi tía no lo quería tirar y no sé si mi mamá y mi abuelita en contubernio lo tiraron, lo quemaron o algo le hicieron y Ujú. después mi tía preguntaba por su Toño y su Toño en el Adiós. otro mundo. Ay, Y no. sí, creo que sí se les dificultó un poco deshacerse de él porque lo tiraron a la basura y no sé si los vecinos o no sé quién o no sé si mis tíos lo vieron y lo rescataron o mi misma tía lo rescató, No manches. pero luego creo que sí lo quemaron y fue la manera que se deshicieron de él, pero ¿Y dónde pusieron lo que sobra? Vaya. no sé, no sé, no No, he bendito preguntado, voy a Dios. preguntar, pero sí es una situación que repito, yo no la tengo muy clara, sin embargo, sí las personas que me rodean y que estuvieron en ese momento, sí me dicen que O sea, fue te algo muy confirman. real. Y Ujú. yo literalmente con ese muñeco he tenido pesadillas de que todavía a esta fecha. O Ay, sea, todavía es no. fecha de que he tenido pesadillas con ese muñeco. Pero también supongo que ya sabían, o sea, que al momento de que se lo regalaron a tu tía sí sabían. O sea, no sé, como que iba malintencionado. No, no creo que. Pues es lo que dice mi abuelita, por eso mi abuelita Ajá. no lo quiso, porque mi abuelita sí cree mucho en el más allá y en que existe el Ujú. mal Sí, y pues sí, por dos. en la brujería y en las energías y Ujú. toda esta parte. Mi tía no cree. Entonces por eso mi tía como que... Y mi tía Ujú. sí lo trataba, o sea, mi tía hasta le tejía ropita y toda la cosa, Ok. pero... Y sí, cuando desapareció misteriosamente, sí se Puf. molestó un poco, pero sí creo que era algo necesario. Digo, yo ahí No, seguí sí, no. viviendo, bueno, me siguieron cuidando por unos cuantos años más y yo ya no volví a ver el muñeco, pero sí yo tenía mucho miedo de la oscuridad y yo tenía mucho miedo de,
de los muñecos, o sea, duré mucho tiempo Ujú. teniendo miedo de los nenucos, de los bebés, o sea, a mí me daba mucho miedo después de Sí, haber vivido eso. claro, obvio. Y realmente el muñeco está muy feo. No voy a mentir, o sea, no es como los de ahorita, los Baby Ujú. Alive, que están súper bonitos y tienen unas facciones. No, ese muñeco realmente era muy feo. Y sí, o sea, era todo de plástico, literal, todo de Ujú. plástico. Y sí lo recuerdo mucho y sí me da escalofrío. Sí, repito, todavía hasta el día de hoy Sí, tengo ¿no? como estas pesadillas con ese muñeco, Ujú. yo ya estando grande. O sea, Sí, obviamente, o sea, no es literal como sueño que que, voy a la casa y lo encuentro y me da mucha ansiedad. ay, no. Y gracias a Dios yo como tal no tengo estos recuerdos de yo haber tal cual visto al muñeco con el cuchillo en la mano, pero todos a mi alrededor sí recuerdan que yo me desperté No, gritando, aparte tú los avisaste. sí, que yo repetí eso, y mi tía, que dormía con nosotros, sí recuerda mucho que ella despertó y vio una figura con un cuchillo. Sí, o sea, no era. Porque aparte también, otra cosa que cabe destacar, a mí me daba como un poco de miedo, o siempre me dio miedo la Ujú. oscuridad. Y yo tenía una lamparita de esas que se conectan como a la luz. Ah, sí, que te ponen de Sí, y niños. daba como una lucecita tenue. Entonces el Ujú. cuarto era, pues, relativamente grande. Ujú. Entonces no alumbraba todo el cuarto, pero justo como que daba un poquito de Como el luz y daba reflejo. esa sombra. Ujú. Entonces mi tía fue cuando vio eso. Entonces, Santo. y mi abuelita tampoco nunca quiso ese mono. O sea, mi abuelita siempre le dijo a mi tía, tíralo, no me gusta, está bien feo. Pero pues mi tía aferrada, ¿verdad? Ujú. Y esas son como mis tres, bueno, dos las viví yo y una no, pero son historias paranormales muy cercanas a mí Sí. que, que pues sí, o Ujú. sea que me constan, vaya, porque Que estuviste ahí. nadie tendría por qué mentir sobre ellas, ¿verdad? Exacto. Nadie tendría por qué mentir o por qué, o sí, por qué Sí, qué decir necesidad, vaya. qué necesidad habría. Tendría. Son Entonces, historias. de traumarme sobre todo. Traumar a la niña. Pero sí, Sí, no. tú tienes historias paranormales para contar. Sí, de hecho ahorita me estaba acordando una y tú estás involucrada, pero no sé si es, bueno, la voy a platicar, porque yo antes de vivir sola, vivía en casa de mi mamá, Como y todos. como todos, obviamente, bueno, como Casi todos. todos. Y yo recuerdo, bueno, hace poco, bueno, como hace 2 años sería, o un año pasadito, no sé, como hace 2 años. Y por cosas de la vida, yo estuve viviendo sola en la casa de mi mamá. Y a mí desde niña esa casa nunca me ha gustado. O Muy sea, tétrica de decir. sí, Andrea lo conoce, se ha quedado a dormir ahí. También a ella le pasaron cosas estando ahí. Experiencias fuertes. Hasta su perrita, hasta Juanita estuvo ahí involucrada. Sí. Saludos a Juanita. Saludos a Juanita. Pero sí, o sea, yo no tengo el don de ver, pero sí de como de las sensaciones y de escuchar y cosas así. Pero me acuerdo que desde niña nunca podía dormir, o sea, nunca podía dormir, siempre me andaba durmiendo como a las 4 de la mañana, de que no era como o no era que yo viera algo o algo en específico, pero era esa sensación, como esa ansiedad de no poder estar tranquila. Y pues ya estando grande, qué ironía, me quedé sola en esa casa. Entonces, yo recuerdo bien que en el pasillo, porque mi casa tiene un pasillo que es como, que cubre todo el lado de la casa, vaya, como, ¿cómo Sí. lo puedo decir? Como lateral, como un pasillo Sí. lateral. Y ese pasillo da a un patio trasero y al patio de enfrente. Pero entonces yo recuerdo mucho que estaba en la cocina, porque justamente para salir al pasillo es por la cocina. Y en la puerta ahí tiene vidrio y pues metal. Pero sí recuerdo mucho que o yo estaba lavando trastes o picando comida, lo que fuera, y me tocaban la puerta. O sea, la puerta estaba muy cerca de la tarja. Sí. Y me acuerdo que me tocaban varias veces. Y yo decía, no, pues, o sea, sí me asustaba y me sacaba mucho de onda porque yo decía, ¿qué onda? Pero yo decía, no, no, fue el aire o trataba como de justificar un poco eso de esas veces que me tocaban. Y yo honestamente nunca he sido de dormirme temprano.
O sea, nunca he dormido, nunca, desde niña, yo creo que me quedé con eso, de no dormirme temprano. Y igual, estando sola en esa casa, mi perrito, que es hermano de Juanita, Mi perrita. que ven cosas, o sea, de verdad los Sí, perros porque pues tienen los esos dones. animales, todos los que tienen mascotas saben que Sí, por lo menos alguna vez en la vida ladraron a un punto ajá, específico que no había nada, vaya. o se estresaron o se erizaron frente a algo que nosotros no podíamos ver y ellos sí. Nos Exacto. han dado cada susto las Y mascotas, que, saben. y que nos protegen, o sea, Sí, realmente nos protegen los animalitos. Pero yo tengo muy claro que eran como la 1 de la mañana y me río porque es de nervios, como de todavía contar esta historia, pero de que me da risa ver a mi perrito la reacción que tenía. Porque, como les comento, o sea, yo no tengo el don de ver, pero estaba viendo la tele o estaba viendo una serie o lo que fuera, y mi perrito se asomaba a la cocina y veía la puerta, veía esa parte que les digo que es de vidrio y empezaba a acercarse como a oler, como eso de oler esa parte en específico, y era como que alguien lo asustaba. Entonces, como cuando alguien te asusta que te hace bu y que tú como que dices "Uy", y sales corriendo un poco, ese era mi perro, o sea, mi perro eso hacía. Entonces lo asustaban, él salía corriendo para la sala y como que decía, bueno, vamos a checar otra vez a ver si todavía sigue ahí lo que fuera que hubiera. Entonces, igual otra vez se acercaba el perrito y olía y otra vez lo asustaba. Entonces así me pasó muchas noches, muchas veces que me tocaron la puerta y que yo decía, no, pues no pasa nada, y no, ¿verdad? No sé qué. Igual, pues como tratando de no pensar en eso. Y una vez, una de los, pues no me acuerdo por qué fuiste, bueno, no me acuerdo por qué fuiste a mi casa esa vez. Y estaban todos, estaba Pato, estaba Juanita, también estaba, no, se me hace que no estaba. Estábamos tú y yo en el pasillo y era de noche. Pero yo me acuerdo que tú ese día habías ido al baño porque también un baño tenía una ventana que daba a ese pasillo. Entonces, yo me acuerdo, no me acuerdo si me dijiste saliendo del baño, me dijiste, ay, oye, baja, yo te aconsejo que bajes la ah, sí, cortina de la ventana, ya recordé. porque era una, o sea, una ventana chiquita, pero tenía cortina. Y yo te pregunté, ah, chis, ¿por qué? Y me dijiste, no, pues porque yo soy muy, o sea, era muy miedosa, ya soy mucho menos, pero sí, Andrea como que me dijo, no, pues, ¿verdad? No queriéndome asustar, me dijo, no, pues pues sí, tú baja la cortina. Y dije, bueno, está bien. Se hizo de noche ese mismo día, salimos al pasillo para ir al patio a que los perrillos fueran al baño, y en eso estábamos en la puerta de la cocina o sea, ya afuera en el pasillo, y Andrea voltea a ver al patio de atrás y dice, ay no, y va y cierra la puerta que da a ese patio y los perritos estaban así súper asustados, entonces te empecé a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué te pasó? Me dijo, ay no, es que te vas a asustar si te digo, y te dije, no, pues que ya digo, o sea, asustada ya estoy, asustada desde la tarde ya estaba, entonces dije, pues ya platícame, o sea, ¿qué pasó? Dijo, no, pues es que vi un señor que estaba como muy enojado, como muy feo, y fuiste a cerrar la puerta pues para que ya no nos vieran, o sea, como que ya cerrar Y pues sí, esa interacción. pusimos luz y Sí, entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo te recomiendo limpiar tu casa, deja la luz prendida, ya me dijo así como cómo limpiar mi casa, y me dijo, no, pues es que en la tarde también vi algo, y yo dije, uy, no, ya sabía, ya sabía. Me dijo, no, es que cuando fui al baño, en la ventana, chan, 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 vi lo que parecía una monja. Y yo dije, no, muy bien. no, dije, no es posible. Yo sola en la casa. Sola en la casa, era de noche y ya iban a ir por Andrea. Entonces Andrea, o no iban a ir por ti. No, no iban ni por mí. Fue cuando me quedé varios días en tu casa. No, pero me Sí, acuerdo que fueron por ti porque yo me dijiste, vente conmigo a mi casa. Y te dije, no, es que no me quiero ir a tu no casa. recuerdo. No, o Porque sea, sí recuerdo todo esto que pasó, el veredicto, sí, sí lo recuerdo. pero porque Pero te quedaste, sí me quedé como una ajá, semana, sí, y algo en así. esas te pasaron otras cosas ahí, pero lo que Sí, yo recuerdo es que ese día, pues ya iban a ir por tus papás por ti, y y yo estaba muy asustada, y me dijiste, no, pues es que, ¿sabes qué? Usualmente, pues
cuando son monjas, etc., etc., pues son porque son este tipo de entidades y bla, bla, bla. Yo dije, no, no es posible. Yo dije, con razón, o sea, decía, es que siempre he sentido feo esa casa, siempre. Me tocaban en la puerta, o sea, empezaban a pasar cosas. Y aparte está muy tétrica, o sea, aunque sea de día, está muy Es, oscuro. ajá, O es sea, si oscura. no prendes luz, se ve muy oscura y Ajá. se siente como... Entonces se sienten unas Es vibras pesada, raras. ajá. Entonces, a mi perrito, pues también pobrecito, viendo, de seguro pues, esa cosa lo estaba asustando. Y entonces ya yo dije, no, pues es que para qué me voy con Andrea a su casa si voy a tener que regresar a esta casa. O sea, yo dije, no hay como Vale. escapatoria tal cual. Fuiste valiente, fue muy Fui, valiente. sí, porque dije, ¿para qué me voy una noche si a la otra noche tengo que volver a pasar por esto? O sea, no, no me iba a solucionar el problema, vaya. Entonces dije, no, no, ni modo, me tengo que quedar aquí en mi casa. Y le dije a Andrea, no, no te preocupes, estoy bien. Y Andrea me dijo, no, de verdad, vente a mi casa, nos traemos zapato y no sé qué. Te dije, no, así está bien. Y yo me acuerdo que te fuiste y dije, no, ahora sí. O sea, estaba súper estresada, Sí, yo también me súper, quedé preocupada por ti. Me acuerdo que te decía, todo sí, bien, todo sí. Y bien. luego me hiciste poner música, también puse. O sea, pero yo estaba, era una ansiedad Sí. horrible. Porque hay ciertas frecuencias sonoras Así. que sobre ciertos hertz limpian los espacios o limpian las energías de las Ujú. personas o limpian, en general energéticamente limpian todo. Entonces, pues sí le dije, ¿sabes qué? Ponte Musiquita. una Sí. musiquita para limpiar aquí, porque sí se Ujú. siente muy denso y sí se siente como sospechosa la No, aparte de situación. que ya lo había visto, o sea, Sí, ya las había visto. Entonces, yo me acuerdo que obviamente no iba a dormir esa noche, por supuesto que no iba a dormir esa noche. Entonces yo estaba en el baño, justamente ese baño que da al pasillo, y yo dije, ay Dios, por favor. Y me acuerdo que en eso abren el portón. Dije, no, ahora sí ya. Dije, no, ya valí. Dije, no, porque yo no esperaba a nadie, o sea, eran ya como las 12, ya súper tarde. Y en eso llega mi mamá. Me dice, ay, bendito mi Dios. hija. Y yo, bendito Dios. Por Me algo dijo, pasan las ay, mi cosas. hija. Es que me tuve que regresar porque mi mamá vivía en otra parte. Me dijo, es que me tuve que regresar porque ya se me hizo muy tarde, bla, bla, bla. Y yo dije, "Ah, bendito Dios". Dije, gracias a Dios, no me tengo que quedar sola en la casa. O sea, esa noche, porque obviamente ya las otras noches, después de la limpieza, pues yo me quedaba sola, pero ya no era lo mismo. O Sí, sea, ya no ya, era, sí se sentía más ligera la sí, o energía. sea, después de limpiar y que no sé qué, pero mi mamá de verdad esa noche, o sea, como que Diosito me dijo, no te vas a quedar sola. Y mi mamá también no cree, o sea, no que no crea, pero no le tiene miedo. O sea, mi mamá de verdad le han pasado también cosas, me ha platicado cosas y mi mamá eso como que dice, pues es que no me Sí, da miedo. como que las mamás están blindadas. Exacto, o sea, yo no sé si eso me va a llegar hasta que ya esté mucho más grande o qué te da este beneficio en la Como, vida bueno, no lo o... llamaré, bueno, porque yo también desde chica me pasan cosas como la Ajá. historia que conté anteriormente, pero yo sí tengo esa habilidad, vaya, Ujú, ese don de ver entes de otros planos ujú. y esas cosas. Eh, pero, pero sí es una situación complicada. Sí, ese día Intensa, recuerdo muy que, intensa. de hecho recuerdo que ese día tuve yo pesadillas. Tuve Sí, ajá, pesadillas con con esa eso monja, vaya, que vi en su casa y todo. y con el hombre también. Pero, pero sí, o sea, yo ya como tal miedo no me Ujú. da, ya veo muy normal todas las cosas porque desde niña me pasan situaciones y Exacto. me pasan cosas. Ujú. Entonces, realmente, pues sí, o sea, Sí, o sea, y he tenido la oportunidad también ay, de ahora con las personas a las que les doy terapia ujú, también, que me cuenten ciertas historias paranormales que también me han impactado mucho ujú. y que durante terapia inclusive yo he podido ver ciertas entidades Ok. cuando me están contando cosas. Pero, pero sí, digo, ya no es una cuestión de que
de que den miedo como tal, sino es Ujú. más una cuestión de que me preocupan las personas a mi alrededor A los que porque les pasan. porque en ese entonces sí, tú me Ujú. acuerdo que estás súper asustada, o sea, yo te veía y tú Sí, o estás sea, palidísima, o sea, yo dije, ay, se va a desmayar. no le va a dar un infarto aquí Sí, sola no. con el perrito Pero dije y no. quién me habla para venir por ella. Pero Pero yo, gracias a Dios, todo pasa por algo y todo se acomoda. ujú. Y su mamá, gracias a Dios, llegó ese día. Y Ay, cuando me dice sí. ella que su mamá llegó, dije, ah, bueno, Ya, ya, tranquila. gracias. Sí, no. Pero sí, fue un momento terrorífico. Exacto. O sea, de verdad, pues muy intenso. Entonces, a partir de que ya limpiaron bueno, limpié la casa, etc., pues ya eso no me pasó. O sea, de verdad, ni que me tocaran en la puerta, ni esa sensación pesada. O sea, la verdad es que no. Si quieren saber como Sobre limpieza. sí, como algo para limpiar su casa, si es que la sienten pesadas energías o Ujú. sienten entidades o una cuestión así, déjenlo en los comentarios y les decimos cómo pueden limpiarlas de una manera fácil. Que Exacto. no es brujería, no es No, brujería, no se no, nada que asusten, ver de. pero sí, Ujú. porque sí es importante siempre tener limpios nuestros espacios de energía, porque Exacto. la energía influye en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, o sea, de hecho, del hecho de salir y regresar a tu casa estás cargando energía que tal vez con gente que te topaste y que pues no es pues tuya tal Sí, cual. O sea, y son energías que a la larga sí se van acumulando en nuestra casa ujú. y sí puede sentirse pues denso y haber como ciertas situaciones. Ujú. Pero bueno, cuéntanos tu siguiente historia. Continuamos continuando. Igual, casa de mi mamá, yo sola, durmiéndome continuamos continuando. Igual, en la casa de mi mamá, sola, en la madrugada, Gran escenario para que el mismo escenario, sucedan cosas, casa de la mi verdad. mamá, yo sola, en la madrugada, ya me va a Sola dormir, no, con Pato. bueno, con mi perro. Y cabe destacar que mi perro se dormía conmigo en mi cuarto, Ujú. ¿verdad? En su camita. Y eran la 1 de la mañana, recuerdo bien, que me acosté y dije, ay, es súper tarde, porque siempre me pasa eso. Digo, ay, ya es súper tarde, ¿por qué no te duermes más temprano? Bla, 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 bla. Bla. Entonces ya, me dormí y empecé a sentir, o sea, parecía como si fuera un viaje al principio, un viaje astral. Es una sensación muy específica que me da. Y en eso, empecé a ver mi cuarto oscuro, como es mi cuarto. Y yo me acuerdo que yo estaba boca arriba y yo no podía moverme. O sea, no podía, pero porque algo estaba encima de mí, pero muy, muy pesado. O sea, de verdad, dije, es que no me puedo mover y no me puedo mover y no me puedo mover. Pero era una sensación muy desesperante porque dije, es que, obviamente, yo estaba despierta, yo estaba viendo todo mi cuarto, estaba viendo el techo, estaba viendo la ventana, estaba viendo, porque tenía un librero. Y no me podía mover, y no me podía mover. Y dije, no, no, es que me tengo que despertar, o sea, tengo que salir de esto que me está sucediendo, tengo que salir, tengo que Pero tú te despertarme. veías a ti misma o solo estabas sintiendo como ese peso. No, sentía ese peso y al momento de ver el librero que estaba como enfrente de mi cama, no podía ver todo mi cuerpo, tal vez los pies, pero yo decía, es que algo está encima de mí que no me está permitiendo despertarme, o sea, ni moverme, porque me quería mover, no. Entonces yo empecé a pensar en mi perro y dije, ay, Pato, Pato, o sea, Pato, ayúdame, o sea, ayúdame a despertarme, Pato. Y yo sentí que mi perro o sea, que sus patitas delanteras las ponía sobre mi pecho, o sea, como tratando de Despertarte. despertarme. Ujú. Entonces yo decía, ay, Pato, Pato, es que Pato, pero no podía moverme, o sea, Pato estaba encima de mí, Ni hablar tampoco. no, ni hablar, Ujú, mucho menos, pero yo no podía tocar a mi perro, o sea, yo solamente sentía y veía la cara de Pato. ujú. Entonces yo veía su cara y yo decía, ay, Pato, es que Pato está tratando de ayudarme y bla, bla, bla. Y en eso de estar batallando con moverme y con despertarme, y claramente yo pude mover mi brazo izquierdo. Entonces dije, y lo que quise hacer era tocar a mi perro. O sea, dije, pues toco a mi perro, como que eso me va a ayudar
no, a que no me diera tanto miedo, porque claro que tenía miedo en ese momento de que no me podía mover, pero dije, bueno, pues mi perro me va a ayudar un poco de consuelo o si me ayuda a despertarme, Apoyo emocional, pues, como siempre, los como perritos. siempre. Entonces, moví mi brazo izquierdo y en eso alcancé a agarrar la pata de pato. Pero vaya sorpresa, o sea, no era la pata de pato, porque claramente yo sentí, sí era como una pata, Animal. ajá, como de animal, pero era muy huesuda, o sea, muy huesuda, y era como un cuero, o sea, como cuando tocas el cuero, literalmente era cuero y huesos, y una pata. Y mi perro, nada que ver, No, no, no. nada que ver. Muy bien Entonces, alimentado muy, está. y muy peludo, Y entonces, muy, muy nada que peludo. ver. Entonces, cuando yo toqué eso, dije, esto no es mi perro. Y lo solté. Entonces, solté eso, pero al momento de que yo lo solté, eso que estaba encima de mí, como que supo que yo me di cuenta Que no era. que no era mi Ajá. perro, porque claramente que yo estaba viendo a mi perro o querían que yo viera a mi perro, ¿verdad? Como que Ujú. yo siguiera en eso de, ay, mi perro está encima de mí. No. Entonces, solté a mi perro, pero en eso la pata cambió a la pata de pato, Otra otra vez. vez. Pero fue muy claro Maestros del como engaño. esa Esa transición transición. de que el pelo, o sea, en un instante, porque aunque yo solté la pata, pude sentir todavía el pelo. Ujú. Entonces, cuando ya solté la pata, dije, esto no es mi perro, tengo que salir de aquí, tengo que despertarme y empecé a, como esa pelea de despertar, de despiértate, 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 diciéndote a ti misma de tienes que salir de esto, tienes que salir de esto. Y finalmente me desperté. Y me acuerdo que me desperté y vi mi celular y era la 1:40. Estuve 40 minutos batallando, peleando en despertarme, o sea, en estar, en decir, a ver, ya, 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 despiértate. Y aún así despierta, yo sentía que todavía no estaba despierta. O sea, era una sensación muy, muy Sí. fea. Y lo prometo que me tuve que pellizcar. O sea, porque dije, es que si me Sigo, desperté o sigo qué ahí. está pasando, Ujú. sigo ahí. Puse música, prendí la luz, me acosté, pero me pasa a mí que cuando son como esos viajes, cuando regreso o que me despierto todavía tengo mucho sueño. O sea, es un sueño como, o de eso que te hace que te duermas otra vez. O sea, no importa. Y me acuerdo que era batallar con estarme despierta, con decir sí, 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 estoy despierta y bla, 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 bla. Y duré así yo creo que como una hora más y hasta que me volví a dormir. Y ya, no me pasó nada más. Pero sí fue muy, o sea, muy intenso, de verdad. Esos 40 minutos de estar dormida y querer despertarme y todavía el tiempo en que me desperté y que entendí que sí estaba despierta y que todo estaba bien y que mi perro estaba ahí bien, fue un chorro. O sea, fue así, muy cansada energéticamente. Y me acuerdo que te platiqué al día Sí, sí, siguiente recuerdo. y yo O así, no, creo que fue "Ay", ese o mismo. esa En misma la noche, madrugada allí. mandando los mensajes. Sí, la verdad, eso lo hago. Pero porque sí son cosas que digo, es que si no sé, o sea, siento que se me olvidan detalles, Sí. pero Yo no se también me soy olvidan así, siempre detalles. que Sí, despierto y tengo un sueño, te lo escribo en tu chat. sí. Porque yo sí soy fiel creyente que muchas veces lo que soñamos tiene Ujú. mensajes ocultos que nos van a ayudar en el futuro o en situaciones que estemos viviendo. Entonces siempre los escribo y siempre se los escribo en tu chat Claro que para sí. acordarme de los detalles y luego analizarlos y Y saber decir, ah, por ok. qué soñé ciertas cosas. Ujú. Pero yo sí diría que a lo mejor, bueno, sí, lo que comúnmente se conoce como que se te subió el muerto fue lo que te Exacto, pasó. Y sí, o sea, exacto. es una realidad que en la casa de la que está hablando sí había entidades del bajo astral, vaya, sí había entidades Intensas. muy, muy malignas. Entonces, cuando ella me dijo eso, lo primero que pensé fue, pues sí, o sea, es una entidad Una más. y ella realmente no estaba como tal, pues, digamos, pues sí, o sea, dormida, estaba Ujú. más como en un trance, en una especie de viaje astral, pero no, mm, como no voluntario, vaya. Exacto. Y es que Entonces, eso, cuando empiezo a sentir que estoy como en un viaje, es como mucha ansiedad. O sea, es de que, "Ay, no, aquí vamos de nuevo". Y eso me molesta. O sea, sí quiero volver como
aprender a manejarlos, pero esa vez sí dije, no, Sí. es que esto, Es que eso es uno de los dones, esa es una gran habilidad, el tener esa habilidad de ser viajeros astrales. ujú. Es algo muy... Que no lo Es un hagan buen sin don. supervisión, o sea, sin, como tienen la atención de intentarlo, o Bueno, sea, de entrada se puede, pero puede aprovecharse ciertas vaya, hay que entidades. tener mucho cuidado. De Eso hecho, es. no sé si han visto una película que se llama La Noche del Demonio, la uno. Ujú, Ahí explican un poquito cómo funcionan los viajes astrales ujú, y yo diría que sí se acerca, o sea, obviamente no completamente, pero sí se acerca un poco a lo que es la realidad. ujú. Si han tenido viajes astrales o si les gustaría que habláramos en otro episodio de viajes Sí, astrales, déjenlo en los comentarios porque también eh, tenemos experiencias de viajes astrales vaya que sí. y podemos contarlas. O déjenoslas para contar las suyas también. Sí, también que ustedes que nos También platiquen. compártanos para, siéntanse libres de compartir para nosotros compartirlo también más adelante. Sí. Y pues yo me acabo de acordar de otra historia, Ujú. pero yo creo que la voy a guardar porque también es un poco, ¿Larga? está muy ¿Sí fuerte y extensa? sí, no tan larga, pero sí, sí está fuerte. Ok, La dejaremos para otro episodio. después. Ujú. Y Sí, porque yo también me estaba acordando de unas, pero sí, sí, en otro episodio. sí. Pues esto sería todo por hoy. Esperamos les haya gustado. Esperamos nos dejen en los comentarios Sí, que también sus interactúen con experiencias nosotros. paranormales que hayan tenido ustedes o personas allegadas a ustedes. Y pues sí, básicamente eso sería todo por nuestra parte. Sí, déjenos su like, claramente, y seguirnos en todas las redes. Síganos en Spotify, en TikTok, En YouTube. en YouTube, también estamos en YouTube. Sí. Búsquenos y síganos, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por ver. Hasta luego.